da muchísimo gusto saludarlos. Mi nombre es Perla Olivia Rodríguez, soy investigadora de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, y tengo el gusto de coordinar la Red Iberoamericana de Preservación Digital de Archivos Sonoros y Audiovisuales. Y es gracias al trabajo de esta red que en esta ocasión ofrecemos a ustedes este webinar titulado Elementos clave para la catalogación de colecciones audiovisuales digitales. Antes de iniciar, quiero un poco comentarles quién es Luisa. Luisa es historiadora de la imagen en movimiento y archivista audiovisual, maestra en preservación y presentación de imagen en movimiento de la Universidad de Ámsterdam. Actualmente está a cargo del área de gestión de colecciones y catalogación en Señal Memoria, en Colombia, el archivo de la radio y la televisión pública de Colombia. Es docente del Departamento de Ciencias de la Información de la Universidad Javeriana y también investigadora independiente. Ha publicado varios textos en relación con la preservación de la imagen en movimiento y la escritura de la historia en Colombia. Luisa, muchas gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Le voy a dar la palabra para que nos comente sobre este webinar que ha preparado. Bienvenida. Muchas gracias, Perla, por tu presentación. Este webinar no les va a enseñar a ustedes a catalogar, pero sí la idea es que empecemos a preguntarnos por los alcances de lo que implica describir información audiovisual. Puede ser de origen analógico digitalizada como de origen nativo digital en estos tiempos. Realmente cuando hablamos de catalogación y de pronto los colegas que son bibliotecólogos o profesionales de ciencias de la información sabrán que siempre, sobre todo las personas externas a la profesión, pues hay como una mirada un poco rezagada, la manera en cómo se considera que el trabajo de los catalogadores es un trabajo accesorio o secundario o anexo a toda la cadena de trabajo de preservación. No es así. Realmente nosotros somos el corazón de los archivos o de las instituciones en donde trabajamos como catalogadores o documentalistas. Realmente está en nosotros la tarea de hacer que el conocimiento del material que acopiamos sea accesible. Y en ese sentido, pues todo lo que hacemos en relación a cómo describimos el material audiovisual es fundamental. Partimos de un hecho que creo que también todos los que trabajamos en este campo conocemos, y es que hasta ahora, o de pronto algunos de ustedes no conocen como la normatividad que hay o los estándares que existen para catalogar, para describir el material audiovisual en distintas instituciones. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta porque realmente creo que a partir de la experiencia estamos empezando a, en Hispanoamérica, estamos empezando, en Latinoamérica en particular, estamos como empezando a generar ciertos insumos que nos pueden facilitar la manera en que describimos este material, porque no es fácil, porque ya sabemos que no es lo mismo que describir un documento escrito, que describir un libro, y que hay muchas variables que dependen también de la institución en donde estemos, que modifican o se ajustan a los estándares internacionales con los que se está describiendo esta información. Está en nosotros también convertir estos registros en documentos históricos si consideramos que así lo son. Y todo ello depende de que nosotros tengamos de pronto no necesariamente normas, pero sí como unos lineamientos claros de cómo vamos a describir la información, cómo la articulamos en nuestra política de gestión de colecciones y cómo la hacemos accesible digamos, en distintas plataformas, porque no necesariamente la base de datos del catálogo en estos momentos es la herramienta a través de la cual las personas llegan a los archivos. Entonces, para llegar a preguntarnos por qué es importante tener unos lineamientos enfocados a la descripción de los
registros audiovisuales que tenemos en nuestros archivos hay distintas variables que son las que quiero describir a continuación, las que quiero pues, charlar con ustedes. Una principal, una muy importante, es el tema de las colecciones. Muchas veces entendemos el trabajo de catalogación, como les digo, o por lo menos las personas que hacen la planeación lo ven como algo final en la cadena de, digamos, de preservación, pero no es así. Realmente si nosotros desde el comienzo estamos pensando qué es un registro audiovisual, cómo lo convierte en documento y cómo se articula con la institución en donde yo estoy, pues allí empezamos a decir qué guardamos, qué no, cómo nombramos lo que guardamos y cómo nombramos exclusivamente cómo describimos un solo ítem, sino cómo relacionamos unos ítems con otros. Entonces la idea es que siempre pensemos cómo gestionar la información en entornos digitales en este sentido. Como les digo, pues lo que les comentaba, cómo pasamos de registro a documento, porque de pronto no todo lo que nosotros tenemos es susceptible o de alguna manera es digno de ser descrito. De pronto es información que no es relevante y quién nos dice que no es relevante o quién no, pues también está relacionado con la política de gestión de colecciones. Es importante también que tengamos en cuenta cuáles van a ser los niveles de descripción de la información y los canales de divulgación. Los niveles de descripción están determinados no solo porque en el lineamiento digamos que hay una catalogación básica, una avanzada, sino que pues esto también está ligado al equipo de trabajo que tengamos y a la financiación, porque realmente entre más equipo de trabajo tengamos nosotros para ayudarnos para la descripción del material, pues vamos a tener más registros, ¿cierto? Pero eso también está relacionado con la financiación. Y segundo, una cosa súper importante, y es el tema de la capacitación de equipos de trabajo de profesionales que estén realmente enfocados en la catalogación de material audiovisual. Eso es bien importante que lo tengamos en cuenta porque nosotros en nuestro contexto, en nuestra región, no tenemos una formación específica en este campo. Muchas veces, se lo digo desde la experiencia colombiana, nos encontramos con que los bibliotecólogos o los profesionales en ciencias de la información están muy enfocados en la descripción del libro y cuando pasan a describir material audiovisual o sonoro tenemos inconvenientes en la medida en que nosotros necesitamos reproducir todo el registro para entenderlo, y entenderlo no es tan fácil como está en los créditos la información, sino que realmente, ya vamos a hablarlo más adelante, es mucho más complejo que abrir la tapa de un libro y encontrar la descripción. También es muy importante que tengamos en cuenta, como les decía ahora, les voy a presentar algunas referencias y les voy a dar algunos tips para el tema de la catalogación, pero muchas veces la mejor sugerencia es que ustedes hagan su propio lineamiento, hagan su propia norma, de acuerdo a las necesidades del archivo. De pronto, si son dos personas que catalogan un archivo que tiene registros audiovisuales, sonoros y escritos, pues es muy difícil que podemos lograr una ficha completamente granular y perfecta como soñaríamos digamos, en una situación ideal. Entonces la idea es que siempre piensen en cuáles son las necesidades de su archivo y que documenten cada decisión que tomen. El tema de los derechos de autor es fundamental para lo que tiene que ver con material audiovisual y sonoro. ¿Por qué? Pues porque sabemos que muchas de las producciones de esta índole son producciones que tienen pues, carácter de obra, ¿cierto? Tienen un autor desde el punto de vista del director, el realizador. Y entonces, si nosotros tenemos un material que sabemos que no nos pertenece, el mismo hecho, depende de la ley de sus países, pero es muy común que el mismo hecho de que ustedes hagan el registro de metadatos en el catálogo ya implica que ustedes están divulgando información sobre lo que está en los registros, y depende de lo que ustedes tengan, pues pueden estar vulnerando algún tema de propiedad intelectual o de derechos de autor. Otro aspecto muy importante para que ustedes tengan en cuenta es que, pese a que les estaba diciendo, a veces es muy difícil lograr una situación ideal en donde tengamos un gran equipo de trabajo capacitado en la catalogación audiovisual en función exclusivamente de eso. Si podemos tener ese equipo bien
bien capacitado para hacer los registros de la manera más completa posible. Nosotros lo que estamos haciendo es que estamos contribuyendo a la gestión y a la organización del conocimiento y de alguna manera también a la escritura de la historia. Nosotros somos los que estamos, o está en manos de nosotros, que un investigador encuentre el material, y no solo encuentre el material por lo que aparentemente es, digamos, de manera superficial, sino también la ventaja o lo bonito de este material es que a veces nos habla de muchas más cosas de lo que parece. Y también pues les voy a mostrar un par de textos, les voy a hacer referencia a algunos textos que les pueden servir a ustedes si están interesados en profundizar más en el tema. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que preguntarnos nosotros? ¿Qué es un registro audiovisual digital? Y por qué hace parte de nuestras colecciones, ¿sí? Como les digo ahora, si ustedes hacen parte de un centro de documentación musical y encuentran que hay registros de video de conciertos en las unidades de almacenamiento que ustedes tienen que preguntarse por qué hace parte de su colección, ¿sí? Hace parte digamos, de las funciones del Centro de Documentación Musical, por qué llegó allí. Siempre pregúntense por el sentido de que ese objeto exista dentro del archivo o de la institución de patrimonio donde ustedes trabajan, porque eso es lo que va a hacer que nosotros definamos las coordenadas de cómo se va a describir, a qué pertenece, por ejemplo, pertenece a un fondo, pertenece a alguna colección especial, hace parte de pronto de algún subconjunto de la manera en que nosotros organizamos el material. Importante tener en cuenta, pues, en el contexto de lo que estamos hablando de objetos digitales, que pueden ser nativos digitales o que se hayan digitalizado de material analógico. Entonces, para nosotros como documentalistas audiovisuales, ahí hay un dilema bien fuerte, y es, antes, por ejemplo, cuando trabajábamos con material analógico, el soporte audiovisual, por ejemplo, un cassette de VHS, estaba ligado a ser reproducido en una máquina de reproducción de cassette VHS, tenía una caja o tenía un sticker donde decía su nombre, y lo reproducíamos, estaba todo ligado, estaba todo conectado, y sabíamos que porque venía de un cassette de VHS era un documento de imagen en movimiento, era audiovisual. Ahora, ¿qué pasa? Que el objeto digital está constituido de la misma manera que una foto, de la misma manera que un documento de Word, que de la misma manera que, bueno, cualquier cantidad de fuentes que producimos ahora en el contexto de lo digital, es decir, está en código binario, si vienen ceros y unos. ¿Cómo entiendo yo que ese documento, o que ese registro primero, es audiovisual, sonoro, escrito o cualquier otra cosa, ¿cierto? Entonces, inicialmente pues lo entendemos porque tiene un código, tiene una extensión, una manera como de traducir la información a que es sonora o es audiovisual. Pero además, entonces, nosotros tenemos unos requerimientos mínimos para saber qué es lo que está allí. Si decimos, bueno, viene en .mp4 o viene .avi, ya sabemos que es un registro audiovisual, ¿sí? Pero, ¿de qué va? ¿De qué está constituido? Y las variables son variables que siempre han estado allí para los registros audiovisuales, pero que van a ser un poco más abrumadoras en términos de cómo vamos a gestionar la información, y es, bueno, el género y la forma, que es una de las cosas más complejas, uno de los aspectos más complejos a la hora de describir la información, y es, bueno, a veces es muy sencillo, es decir, es un cortometraje de ficción y es animación, o es un documental, pero a veces nos pasa, y tiene mucho que ver con el lugar donde nosotros trabajamos, es material que está sin editar, es material de pronto que se produjo para una nota de un noticiero y no tiene ni contexto, ni comienzo, ni final realmente. Y entonces ahí tenemos que empezar a preguntarnos qué es ese documento, ¿sí? Porque es material sin editar, son roches, pero ¿qué es? Otro de los problemas con los que nosotros nos enfrentamos a la hora de escribir el material es que podemos encontrarnos con varias copias o versiones. Si ya digamos que por el origen, o digamos por la naturaleza de las fuentes audiovisuales, por ejemplo de una película o de un video, lo que sea,
originalmente con el material analógico pasaba eso, no teníamos como el original, ahora es más complicado, ¿cierto? Porque con el material digital no sabemos qué fue primero, quién fue primero, cuál es esta versión, si no lo marcamos correctamente, ¿cierto? Entonces nos vamos a encontrar siempre con problemas de copias de versiones de duplicados y eso o amenaza o contribuye a la manera en que nosotros entendamos a ese registro como un documento íntegro o que está fragmentado o que pues, por su esencia esté fragmentado, por ejemplo, una serie. ¿Sí? Una serie de televisión pues va a venir por capítulos y la idea es que para que yo la conserve íntegra y la escriba íntegra encuentre todos los capítulos. Y el tema de la autenticidad, que también es muy complejo para nosotros en este momento a la hora de gestionar objetos digitales, audiovisuales, y es porque no sabemos muchas veces, si no tenemos información de claqueta, que cada vez eso existe menos, que existía más en el video analógico, por ejemplo, entonces no sabemos quién lo produjo, cómo lo produjo, y nos podemos encontrar con muchos archivos mal marcados en distintas carpetas con un almacenamiento completamente caótico y no sabemos de dónde viene ni para dónde va la información. Entonces es muy importante que nosotros sepamos si estamos interesados en describir bien la información, primero tiene que estar ubicada, es decir, sabemos a dónde pertenece, de qué fondo viene o qué entidad productora o qué productor o qué autor la hizo, y cómo se articula a lo que hacemos nosotros dentro de una institución. Entonces aquí también tendríamos que preguntarnos eso. Soy una GLAM, bueno, las GLAM son galerías, bibliotecas, archivos o museos, es decir, instituciones de patrimonio. Soy un archivo independiente, soy un archivo de tráfico, por ejemplo, soy un archivo de la radio, soy un archivo de la televisión. Eso es importante que lo tengamos en cuenta porque muchas veces, y sobre todo en lo que tiene que ver con los medios, radio, televisión, no sé cómo se esté manejando en este momento, por ejemplo, un archivo de Netflix o ya de OTTs de plataformas digitales, pero es muy complejo preguntarnos en ese caso lo que está, digamos, diseñado para emitirse y para verse en medios ya como masivos, cómo vamos a archivar las versiones de lo que se produce, cómo las vamos a describir y cómo integramos los metadatos, bien sea la base de datos donde trabajamos, que no necesariamente es un catálogo, sino que también puede ser, por ejemplo, una Media Asset Manager, como otra plataforma donde se ingesta la información, se hacen unos metadatos mínimos que son simplemente para el acceso, ¿no? Entonces hay que preguntarnos hasta qué punto, desde dónde estoy yo enunciando la información para saber qué tan lejos puedo ir y anticiparnos, ¿no? Porque hay algo muy complejo en la realidad de lo que tiene que ver con gestionar documentos audiovisuales ahora y es que nosotros todo el tiempo estamos produciendo material audiovisual, nosotros todos con nuestro celular, con todos los dispositivos portátiles estamos produciendo información de carácter audiovisual. Entonces es desde donde yo me pare, desde donde yo esté, donde importa cómo voy a describir la información y qué tan vigente puede ser la información que yo esté produciendo hoy, dentro de 5 años, dentro de 10, porque el tiempo es mucho más fugaz ahora que antes y para considerar que un registro pueda convertirse en un documento de carácter patrimonial o histórico, las variables son más azarosas. Entonces, ¿cómo podemos anticiparnos a que de pronto un documento producido hoy, yo le asigne unos metadatos y esos metadatos tengan sentido en 5 años para yo entender por qué el documento fue importante? Es algo que es muy complejo para nosotros como documentalistas audiovisuales. Entonces, como les digo, por ejemplo, cambiar, a veces pasa, este es un ejemplo que de pronto está un poco sobredimensionado si hablamos de archivos o de bibliotecas, pero quería situarlo porque me parece un poco exagerado, y es lo que sucedió con los archivos de la diseñadora gráfica, una de las primeras diseñadoras gráficas que tuvo Macintosh. Entonces, si ustedes ven hacia la derecha, van a encontrar como una brocha rosada que está sobre un cuaderno, que eran los dibujos de ella, y esos dibujos fueron adquiridos por el MoMA en Nueva York, pues sabemos que es una institución muy relevante en términos pues como de la historia del arte y de la historia de las artes audiovisuales en el mundo y bueno, etcétera. Y lo que hicieron ellos fue algo que estuvo pues a mi modo de ver un poco complejo de cambiar el contexto de cómo se produjo esta brochita que está
en un cuaderno y luego la volvieron una exposición, la reimprimieron como si fueran obras de arte para contemplar, ¿cierto? Aquí hay un cambio de contexto y que cabría uno preguntarse dentro de la colección del MoMA eso cómo está, ¿está como el cuaderno o realmente ya cambió como la obra de arte o se describió dentro de su software de gestión de colecciones de las dos maneras? Entonces, por eso les decía que es tan importante nuestra labor, porque está en nosotros saber hasta qué punto describimos la información o qué tan granular hacemos la descripción de la información para que ésta sea entendida como importante, relevante o no en el mediano y largo plazo. Entonces, quería mostrarles esta cita que la encontré en el contexto del cine y de la televisión, pero que me parece que es muy importante. Dice, la digitalización significa que las películas y la televisión se han convertido en datos más que en textos. Sus usos potenciales no están más o menos determinados por sus orígenes. ¿Cómo impacta esto a los procesos de investigación y escritura de la historia? Cuando las imágenes se convierten en datos, pueden ser usadas más allá de los confines de la industria del entretenimiento. Entonces, la historia es necesaria para restablecer la naturaleza intrínseca de los datos utilizados. La historia reafirma los metadatos que le dan sentido a los datos, asegurando sus orígenes y limitaciones. Y esto aquí nos lleva a pensar en algo que puede ser muy arriesgado decirlo, pero como lo dije al comienzo, nosotros como documentaristas audiovisuales tenemos una agencia muy activa en la escritura de la historia, ¿no? Porque podemos ser nosotros, porque muchas veces a veces creemos que nosotros no podemos hacer eso y podemos, los que nos encargamos digamos, de construir una narrativa histórica a partir de los metadatos que nosotros gestionamos, o son los investigadores que se acercan a los lugares en donde nosotros estamos, quienes encuentran la información gracias a los metadatos que nosotros creamos. Entonces, por eso es importante que tengamos en cuenta que sepamos que nosotros somos los encargados de restaurarle esa naturaleza intrínseca al objeto audiovisual digital una vez está dentro de este gran tanque de almacenamiento, que puede ser un servidor, que puede ser un disco duro, que puede ser nuestro propio computador, ¿cierto? Entonces, para eso es importante que siempre nosotros tratemos de tener una política de gestión o de desarrollo de colecciones en donde sepamos cómo organizar la información, como para que tenga un sentido de pertenencia, que puede ser de origen, de producción o temático, ¿no? Y que sepamos por qué es importante entonces gestionar colecciones digitales, como aquí encontramos un conjunto de objetos seleccionados y organizados para facilitar su descubrimiento, su acceso y su uso, ¿no? Entonces, eso también tenemos que tenerlo en cuenta, y es que pues dos variables, ustedes seguramente las van a discutir en los próximos webinars, pero la preservación con el fin último del acceso es algo que hemos escuchado ya durante muchos años y es muy importante, la digitalización, perdón, pero eso no implica, la digitalización no es preservación, ¿cierto? Y si nosotros no tenemos una estrategia en donde podamos ir actualizando esa información digital a los nuevos formatos, nuestra información se va a perder. Y por eso son también muy importantes los metadatos, porque los metadatos son objetos digitales en sí mismos. Entonces, si nosotros no estamos actualizando esa información constantemente, pues realmente cualquier estrategia de preservación y de difusión de lo que hacemos va a quedarse corta. Entonces, la colección digital la vamos a tener la experiencia de la colección digital a partir de esta unión entre objetos digitales, que es el documento o el registro audiovisual, los metadatos, que como les digo son un objeto audiovisual en sí mismo, y la interfaz a partir de la cual pues el usuario se conecta a la información o consigue la información. Entonces, la idea es que esa colección esté atada a una política de desarrollo de colecciones, que tenga una descripción adecuada, que esté curada en la medida, como les digo, pues puede ser organizada temáticamente por colecciones, o puede ser por fondos, o puede ser por naturaleza de la fuente, si es fotografía, imagen en movimiento, si es de pronto colección de documentales, de argumentales, así ustedes mismos, de acuerdo al espíritu de su institución, lo deciden, que sea disponible en la medida de lo posible, es decir, que está ligada con el siguiente aspecto, y es que respete los derechos de propiedad intelectual. Debe tener, pues esto es uno de los aspectos más complejos, pero que es muy importante. Si ustedes tienen la manera de hacerlo, es saber cuántas personas acceden a su catálogo o a su base de datos.
cuántas personas consultan sus colecciones, qué y cómo las usan. Sí, que eso también es muy importante saberlo, porque si no, pues realmente estamos en un diálogo de nosotros hablando y diciendo cómo están las cosas, cómo son los objetos que tenemos, pero no sabemos qué tanto se utilizan. Interoperable, ustedes saben que eso sí es fundamental, que la mayoría, que lo que nosotros produzcamos, la información que produzcamos se pueda migrar de un formato a otro, que podamos compartir bases de datos entre instituciones, que tengamos material similar. Ahora también estamos pensando en que los usuarios hagan parte del flujo de trabajo a través del crowdsourcing, y muchas veces se le pide a los usuarios a que ayuden a taguear información de la que no se conoce nada, y eso pasa mucho con los documentos audiovisuales, y hay experiencias en el Instituto de Sound and Vision en Holanda que han hecho ejercicios de tagging con los usuarios externos, y se han hecho cosas muy interesantes. Igual también la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. En el caso colombiano les quería mostrar un ejemplo, pero la página desapareció. Se llamaba Nación Revelada, y fue un ejercicio muy bonito que lo que hizo fue, primero, irse por todo el país recopilando fotografías, la mayoría analógicas, como de la historia de las regiones del país, y las personas contaban las historias sobre esas fotos, pero eso luego todo se subió a la página de la Biblioteca Nacional de Colombia, y con una herramienta que se llama History Pin se hicieron algunos tags adicionales a la información, pero por algún motivo extraño la página no funciona. Pero es muy importante que ustedes también piensen que los usuarios externos de sus instituciones también pueden ser de gran ayuda en taguear información de carácter audiovisual. Muchas veces hay gente que es muy fanática, muy geek, por ejemplo, con una serie de televisión de hace muchos años, y se saben los nombres de actores que seguramente ustedes no van a encontrar en ningún otro lugar. Y que sea sostenible. Hice esta página, como les digo, lo que les estaba contando. Entonces, este proyecto divino de Nación Revelada lo lanzaron el año pasado y ahora no existe. Entonces, sucedió que hizo que ese proyecto no fuera sostenible en el tiempo, o que hay algún tema de derechos de autor que está restringiendo que esto sí. Entonces, pensemos en términos de cómo el objeto audiovisual va a sobrevivir en una colección digital, que esté en un formato que soporte su uso actual y futuro, que eso, pues como les digo, tiene que estarse actualizando. No es como digitalicé 1000 cosas de analógico y están en este formato y ya hice la tarea, no es así, y mucho menos si son nativos digitales, porque eso tiene una expectativa de vida cada vez más corta. Que veamos que el objeto, si lo queremos curar en una colección, sea significativo por sí mismo, pero y también dentro de las colecciones, que esté marcado, bueno, que esté nombrado con un identificador único, eso sabemos que es muy importante. Que sea auténtico, bueno, eso también depende de la vocación de nuestra colección, pero la idea sí es pensar que, por ejemplo, si estamos, en el caso, por ejemplo, de Señal Memoria, que es donde yo trabajo, en la medida de lo posible nosotros tratamos de socializar obras terminadas que tengan, que nosotros sepamos de dónde vienen, quiénes son los autores. Tenemos mucho material sin editar, tenemos muchos roches, tenemos muchas obras huérfanas, pero ese es un material que está en la base de datos del catálogo, pero que no socializamos a través de otras plataformas como colecciones digitales, porque sabemos que, digamos que en este momento no tendría mucho eco en nuestros usuarios. Sobre los metadatos, también que tengan en cuenta, los metadatos descriptivos son la mayoría de las cosas que les he dicho a ustedes, están relacionadas con los metadatos descriptivos, pero los metadatos técnicos, por ejemplo, los metadatos de preservación, son muy importantes para que ustedes hagan en un registro interno de cómo se ha migrado, por ejemplo, un MP4 pasó a un MPG y luego un AVI, algo así. ¿Sí? Si de pronto ese mismo objeto ha tenido distintas vidas en distintas extensiones, es importante que ustedes registren eso dentro de su ficha de catalogación, porque esa es como la historia clínica del documento. Y si se les llega a perder, de pronto si en algún momento desapareció el objeto, ahí va a estar la información de qué pasó con él. La idea también es que ustedes piensen, pues, en la medida de lo posible que esté conforme a estándares, y ahorita les voy a charlar un poquito más de eso. No solo que sea un MAC 21 o un ISA-G, sino que, pues porque sabemos que estos son muy granulares, sino que empecemos a pensar cómo podemos tener equivalencias entre un estándar y otro, en donde podemos
incluir la información propia de los documentos audiovisuales que no se puede incluir en ningún otro campo. Bueno, interoperable ya lo hablamos, el control de autoridades es súper importante. Esto también ya lo había hablado en la charla de documentos sonoros, pero es aquí y sobre todo para los archivos latinoamericanos fundamental. Nosotros no tenemos un vocabulario controlado latinoamericano de directores, de actores o de instituciones productoras de cine. Y a veces pues un documentalista audiovisual que no esté bien formado, pues, o que sea muy joven, por ejemplo, no va a reconocer actores que nosotros todos reconocemos, no sé, de pronto, esto sería muy extraño, es muy extraño, pero me pongo a pensar a futuro si en 5 años todos seguimos viendo El Chavo o Chespirito, de pronto no pasa nada, pero si ya dejan de pasarlo en la televisión, porque en Colombia sigue pasando todas las mañanas, y un niño se vuelve documentalista audiovisual y no conoce quién es Roberto Gómez Bolaños, pues vamos a enloquecer, ¿cierto? ¿Cómo vamos a describir eso? Necesitamos un listado de autoridades unificado que nos permita describir como Roberto Gómez Bolaños y se puede entender como Chespirito o como El Chavo o como todos los personajes que él encarnó en su momento. Entonces es muy importante también, esto es como una idea global, pero sí es importante que ustedes a nivel de sus instituciones construyan un tesauro, por lo menos un mínimo vocabulario de autores, de actores, de directores, de personajes relevantes en la producción audiovisual que les permita a todos tener un lenguaje controlado. Y bueno, como les había dicho, estos son objetos en sí mismos y eso tenemos que tenerlo en cuenta porque tenemos que preservarlos, me parece. Entonces, esta slide es súper importante para que todo lo que he dicho ahora como que se condense. Estos 4 factores son como con los que nosotros estamos siempre enfrentándonos a la hora de escribir un documento. Como les digo, la integridad, que es fundamental para lo que es un documento audiovisual y que muchas veces está ligada a la noción de obra, ¿cierto? Un documental, ¿cierto? El documental completo tiene hora y media, ¿sí? Pero de pronto tenemos los rushes de las entrevistas, de pronto tenemos documentos conexos, libretos, las fotografías de rodaje. Eso está ligado a la noción de obra, pero no siempre nos vamos a encontrar con obras completas. Nos podemos encontrar con muchas obras incompletas o nos podemos encontrar con obras huérfanas, ¿sí? Que no sabemos qué son ni nada. Entonces, aquí nos preguntamos por la integridad del objeto, si es una obra o no, si está completa o no, y si eso pasa, sabemos qué título ponerle o no. Que el título de hecho es algo bien complejo para nosotros porque no es como un libro, muchas veces no sabemos qué es y tenemos que nosotros mismos asignarle el título al material. La autenticidad, ¿sí? Como les decía ahorita, cuál es el origen del documento, es el productor, por qué está en nuestro archivo, por qué somos los custodios. Y si sabemos quién es el productor o el autor, la noción de autor es fundamental. Y ahorita les voy a mostrar una jerarquía porque para nosotros eso sí que vale. ¿Quién fue el que creó esta obra? El valor intrínseco, y es como pasamos nosotros de que esto es un registro material sin contexto, unas imágenes de unas personas corriendo en una calle, a que de pronto son las únicas imágenes que existen sobre esas 2 personas que resulta que eran el presidente y su esposa hace 60 años caminando por la calle. Y ahí volvemos o convertimos el registro en un documento que tiene un valor histórico. Entonces tenemos que saber quién es el elenco, quiénes son los participantes, quiénes aparecen en la imagen. De pronto también en temas medioambientales eso es fundamental. Ahora aquí apareció por última vez este animalito o este árbol que ya no existe y nos puede dar indicios sobre cómo recuperarlo o conservar nuevas especies, y los temas que trata, por ejemplo, pues, digamos, por lo que estoy diciendo también, qué temas están allí que no están en ningún otro documento, en ningún otro registro, y por eso tenemos un estatus ya que lo elevamos a documento. Y por eso mismo, pues como les decía anteriormente, insisto en la necesidad de que a nivel de las instituciones gestoras de patrimonio que tengan material audiovisual que consideren que sea relevante, que son documentos que en el futuro las personas van a consultar, tenemos que tener un listado de vocabulario controlado, tenemos que tener unas autoridades de personas, porque sobre todo con la historia de la televisión eso está pasando mucho y nos olvidamos muy rápido
de quiénes fueron los grandes actores hace 20, 30 años y un documentalista reciente, un chico jovencito recién egresado, me ha pasado a mí en un trabajo, no sabe quiénes son actores que para nosotros fueron, pues mejor dicho, los más, porque en nuestra época veíamos la televisión del televisor de tubos y era la señal analógica, y ahora con el tema digital pues todos ven de todo lo que quieren y nadie sabe quién es quién, ¿no? Y como les digo, pues el tema de género y forma precisamente está determinado por la heterogeneidad de las fuentes que tengamos en nuestro archivo. Aquí ya al final ahora les muestro las páginas, pero aquí está el link de la Biblioteca del Congreso. Tiene unos encabezamientos de género y forma que les pueden servir, pero son más relacionados con la producción de cine, sobre todo, y sobre todo de cine argumental, cine de ficción, y no todo se aplica a lo de nosotros, ¿sí? Que eso es muy desafortunado decirles, es que casi siempre todas las fuentes que encontramos están en inglés. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? De hecho, la única fuente, así como oficial, para tener como unos lineamientos para catalogar documentos de imagen en movimiento es la norma mexicana, que encontramos aquí en la mitad de la diapositiva. Esa la pueden descargar en internet. Igualmente, pues tenemos ya otras opciones en inglés. Les muestro aquí el manual de catalogación de la FIAP, de la Federación Internacional de Archivos Fílmicos. Es súper completo, pero está todo en inglés. Y les da a ustedes como unas guías sobre cómo catalogar la información, pero es completo y complejo al mismo tiempo porque está relacionado con lo que son las FRBR, que son estas normas de catalogación en donde tenemos que ver, por ejemplo, si hay una versión o una manifestación o una copia de un registro, que es muy útil para el material audiovisual, pero digamos que se desprenden varias aristas a la hora de comprender cómo nosotros de un solo ítem podemos producir registros de catalogación de varios ítems, por ejemplo. Entonces, pero los invito a que la consulten porque es muy útil, por ejemplo, en términos de cómo catalogar una obra huérfana o un material que no tenemos título, o cómo relacionar, por ejemplo, una colección sobre las obras, digan ustedes, de Cantinflas. Entonces, Cantinflas hizo 100 películas, las catalogamos como una sola colección o las catalogamos independientemente, cómo las relacionamos entre ellas. Todo eso es muy importante para nosotros en nuestro medio, y eso lo tienen las normas de la FIA. Otro referente es TV Core, que es uno creado por el sistema de medios de Estados Unidos. Ahí hay como un esquema que está en XML, que también puede ser útil para escribir información audiovisual, pero también digamos que no es tan sencillo como de asimilar, sobre todo en nuestro medio de la bibliotecología y de las ciencias de la información. A veces hay como un poco de dificultad en empezar a emplear estas nuevas herramientas que se están utilizando en otros contextos, porque sobre todo no tenemos o no contamos con ingenieros capacitados en hacer migraciones con estos nuevos esquemas. Entonces muchas veces lo que terminamos es retomando Mark o retomando ISAT-G, porque es lo más sencillo y es lo que los ingenieros conocen para hacer migraciones en distintas plataformas de softwares de catalogación. Entonces, unos tips así generales para que ustedes tengan en cuenta, porque como les digo, pues ya nos queda muy poquito tiempo, no vamos a aprender a catalogar, pero sí, pregúntense ustedes dónde están, qué objetos digitales tienen, y cuando vayan a hacer una ficha de catalogación, definan una ficha de catalogación mínima para ese material audiovisual que tienen, con unos elementos nucleares y unos elementos variables. ¿A qué me refiero? Depende del género o la forma, vamos a ver si tenemos elenco o si tenemos participantes. Si son obras huérfanas, de pronto no vamos a tener toda esa información. Entonces, piensen cuáles son el mínimo común denominador de esos objetos digitales, cómo los voy a describir y cuáles son los campos que puedo agregar y que no son obligatorios, como por ejemplo los de los temas o los de las autoridades. Incluso el de género y forma a veces puede ser no obligatorio, pero eso también depende mucho del nivel de capacitación y el nivel del equipo que nosotros tengamos.
siempre hay que visualizar y reproducir el objeto desde comienzo hasta el final, porque toda la información que damos es muy valiosa, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, si ustedes tienen material digitalizado de origen analógico, o a veces también pasa en el mismo nativo digital de la primera década del 2000, y es que hay una claqueta, es decir, una información al comienzo de que este programa es esto, este es el director, dura tanto tiempo, es de tal año, y cuando ustedes empiezan a ver, no tiene nada que ver. Entonces, a veces quedarnos con la claqueta, con la información inicial, con la de créditos, no es suficiente. Entonces, hay que compararlo todo. Y si ustedes tienen anexos, libretos, fotos, todo eso es oro a la hora de escribir un documento audiovisual, sobre todo, como les digo, lo que es de origen digital de los primeros 10 años de este siglo, es súper difícil encontrar información completa. Si ustedes van a decidir optar por un estándar de catalogación, puede ser un marco, puede ser una descripción archivística como ISAG o algo como Dublin Core, siempre piensen en que los campos que ustedes definan tienen que tener interoperabilidad, equivalencia con otros campos de otros estándares, ¿sí? Para que si ustedes hacen una migración sea posible y no se enreden. Que piensen que los metadatos, como les comentaba antes, van más allá de la base de datos de catalogación. Entonces, esto es bien duro, es una realidad muy dura, pero es cierta. Yo, por ejemplo, pues gestiono una base de datos ya vamos por los 100.000 registros de material audiovisual y sonoro, pero es muy difícil que las personas entren al catálogo de señal memoria. A las personas ya no les gusta meterse, ya somos muy pocos los que se meten en el catálogo y a buscar, son los investigadores ya como muy específicos o algunos clientes que quieren utilizar material para documentales y se enredan bastante, ¿sí? A la gente ya le gusta buscar en Google o lo que les dice la página. Entonces piensen que los metadatos que ustedes hacen alrededor de los objetos digitales que ustedes cubren en una colección se tienen que visibilizar de otra manera. Pues, teniendo en cuenta que tenemos una página web, ¿no? Donde mostramos nuestros resultados de preservación. Siempre documenten todas las decisiones y todos los cambios que hagan, porque si no, si ustedes se van, son los que administran una base de datos y se van y la persona que llega vuelve a inventar el mundo, porque a veces pasa así, se pierde todo el trabajo que ustedes hicieron. Incluyan, como les había contado, los metadatos de preservación, técnicos y administrativos. Sí, si se migró de un formato a otro, si los derechos pasaron de una persona a otra, se hizo una cesión, se adquirió, se donó el material, todo eso debe estar en nuestro registro de catalogación. Como les digo ahora, pues el tema de, por ejemplo, de los derechos de autor, si tenemos un material que sabemos que no nos pertenece, el mismo hecho de describirlo y ponerlo en una base de datos puede vulnerar algunos temas de propiedad intelectual. Unos aspectos básicos, por ejemplo, como les decía con el tema de la autoría, esta jerarquía ya ustedes creo que van a tener acceso luego a la diapositiva. Según la FIAF, así es la jerarquía de autor en términos de audiovisual. Siempre pensemos en el director. Bueno, aquí está el realizador, que es realmente una figura muy colombiana, que realmente es lo mismo que el director, pero nosotros tenemos que tener esa jerarquía acá. Luego viene el productor, luego el guionista, luego el director de fotografía y puede ser también o puede incluirse el compositor como autor si no tenemos la información previa. Es decir, tenemos aquí un orden de que si no tenemos el director, la información del director, incluimos al productor como autor, sino al guionista, sino al director de fotografía, sino al compositor. Esto es fundamental para describir cualquier registro audiovisual. Si no conocemos el título, que pasa mucho, ¿sí? Entonces, como les digo, por eso es importante ver todo el video, obtener la mayor cantidad de información de allí, definirlo por su contenido, tratando de responder a las preguntas qué, dónde, cómo, cuándo, quién, ¿sí? Si tenemos todo eso, a veces nos toca hacer unos títulos súper largos, pero nos dice qué es lo que hay en el contenido si no tenemos título. Entonces, no dejamos lugar a ambigüedades. Un título no es programa de televisión, fragmento de un noticiero, porque si ustedes tienen un archivo como donde yo trabajo, pues se vuelven locos. Todos son programas de televisión, todos son noticieros. Y bueno, ustedes también, ya los que son de la profesión de ciencias de la información, sabemos que el título, si nosotros lo asignamos como catalogadores, lo vamos a poner siempre en corchetes para que el usuario externo sepa que no es el título propiamente dicho. Esto de acá se los voy a mostrar, este diagrama está en las normas de catalogación de la FIAF, entonces es mejor que ustedes lo consulten, pero aquí esta es como una de las maneras en las que ellos le ayudan a uno a saber cómo se asigna
el título. Y si no tengo información sobre el título, entonces hay como un flujo de trabajo para saber cómo le asigno el título a un documento audiovisual. Entonces, para terminar, quería mostrarles unos ejemplos. Voy a compartirles mi pantalla un momento, pues como para aterrizar un poco más lo que les estaba comentando. Perfecto. Entonces, 3 referentes que les pueden servir mucho para que ustedes piensen el tema de cómo de los metadatos pasamos a la catalogación en la base de datos y cómo podemos pasar a otras instancias. Este es uno de mis preferidos, de Open Society Archives. En Hungría, ellos tienen uno de los archivos más grandes de historia de la Guerra Fría en el mundo, y pues es sobre todo historia del bloque este. Si ustedes ven acá donde dice que tenemos, está el catálogo, y está el repositorio digital y unas colecciones curadas. Entonces, cuando vamos al repositorio digital, en esta página, vamos a encontrar unas pequeñas colecciones como colecciones especiales para que la persona interesada pues vea esa colección y solamente esa colección. Le damos clic en alguna de las colecciones. Aquí está la descripción a nivel de colección, que eso es fundamental, eso casi no lo tenemos nosotros en América Latina, no he visto muchos ejemplos de que tengamos una descripción a nivel de colección, y ya se puede luego ir uno a ver los ítems de cada una de estas colecciones. No sé si le di clic a alguno que tuviera video. Sí, entonces si ustedes ven acá, bueno, esto está en húngaro, entonces obviamente no lo entendemos, pero aquí podemos ver los ítems de la colección, los registros ya de catálogo. Ya cuando yo ingreso en el ítem voy a encontrar la descripción ya a nivel de, ellos manejan ISAG, entonces bueno, está la descripción de ISAG con todos los autores. Miren que está buenísimo, los efectos especiales. Por eso les digo, imagínense uno en húngaro si no sabe quién es Georgie, lo que sea, súper difícil catalogar. Y está el documento para que ustedes lo reproduzcan, y eso es súper chévere, y es muy complejo porque creo que aquí pues ellos tienen la ventaja de que tienen los derechos de la mayoría del material que tienen. En el caso de Señal Memoria no. Entonces nos pasa mucho. Nosotros tenemos, aquí está el catálogo nuestro es mucho más clásico, ¿sí? No tenemos el material audiovisual para mostrar, sobre todo porque no tenemos, resolver los derechos de todo el material que tenemos es súper complicado, o a veces nos sucede que dentro de un mismo objeto encontramos 5 contenidos distintos, que eso es una cosa, pero complicadísima. Entonces nosotros con tema de derechos y de la capacidad de la página no podemos subir toda la información que tenemos. Entonces lo que hacemos, o nuestra alternativa, es la página, que aquí, como les insistía, pues lo importante es mostrar las colecciones. Entonces lo que hicimos fue también mostrar las 4 colecciones que tiene el archivo, y cuando ustedes ingresen a las colecciones pues van a encontrar pequeños artículos en donde hacemos una reseña sobre algunas de las piezas destacadas audiovisuales que tenemos, y es una manera más fácil de llegar al público. Nuestros usuarios son jóvenes, adolescentes y como hasta los 25 años, es gente muy joven realmente la que ingresa a la página. Este otro ejemplo es muy lindo, es la página de Memoria Abierta, que es un proyecto argentino, y aquí tenemos como el tema de la historia de la dictadura en el cine. Entonces lo que vemos acá también son unos tags, que por ejemplo si yo quiero ver todo lo que tiene que ver con películas sobre el Mundial de Fútbol de Argentina 78, entonces yo ya le di clic acá, y me cargan las películas que tienen esta referencia, y está una pequeña reseña. Son distintos niveles de acceso a la información, pero ustedes pues depende de las capacidades que tengan de hacerlo, pues hay que reinventarse, porque realmente es muy importante que tengamos la base de datos del catálogo, porque pues sin eso no encontramos la información, los investigadores tampoco van más a fondo, pero siempre tenemos que pensar en una estrategia adicional, porque el catálogo ahorita no es digamos, la forma por excelencia de acceso, ¿sí? Son otras instancias, y por eso son las colecciones digitales, digamos, o la forma que yo les sugeriría a ustedes que socializaran su información. Bueno, yo termino acá. Y entonces estoy atenta a sus preguntas.
Gracias, Luisa, por esta espléndida exposición que nos deja considerando diferentes aspectos de la catalogación de colecciones digitales audiovisuales. Bueno, mientras se animan a generar alguna pregunta, me gustaría, Luisa, conocer tu opinión. Hay todo un debate en la catalogación de materiales audiovisuales en relación con la catalogación exhaustiva frente a los campos mínimos para la recuperación de información. ¿Cuál es tu posición respecto a estas dos posiciones en relación con la catalogación? Bueno, ya me encanta tu pregunta porque de hecho mi posición cambió en los últimos meses. Cuando yo entré a Señal Memoria, mi objetivo principal sí fue como tratar de diseñar una ficha de catalogación lo más granular posible. Yo les digo, si ustedes tienen los recursos y el tiempo para que eso se haga bien, háganlo, pero es muy complicado. Lo mejor realmente sí es hacer como, si ustedes tienen, porque muchas veces los recursos son fugaces, es mejor que cataloguen de manera básica la mayor cantidad de información que puedan y más bien paulatinamente, si pueden contratar una persona o dos, o si ustedes tienen el tiempo de hacer una catalogación especializada del material, háganlo pero con tiempo, porque nos ha pasado que pues tenemos una inyección económica súper buena y empezamos a trabajar y hacemos como así, vamos a hacer los mejores registros de catalogación del mundo y tenemos un equipo que ya lleva con nosotros trabajando mucho tiempo, pero a veces hay cambios en las normas, digamos en la financiación, tenemos que terminar muy rápido y al final no terminamos haciendo las cosas como en el escenario ideal. Entonces yo creería, depende del tamaño de la institución, lo digo porque pues trabajo en una institución muy grande y tenemos mucho material, tenemos afortunadamente los recursos, pero lo mejor es empezar como despachando la mayor cantidad de información para hacer un registro básico con unos campos básicos, pero que ustedes puedan tener un equipo de trabajo que pueda darle continuidad a esa primera fase, complementando ya la información paulatinamente, pero con calma. Porque si no, pues vamos a enfrentarnos con muchos errores. O sea, con una base de datos que, como les digo, ahorita vamos en 100.000 registros, hacerle control de calidad a los 100.000 registros es algo muy complicado, porque eso sí, no hay factor humano que pueda como ponerse al día con eso. Y pues también está ahora también, como lo decías, pues cuando empezaste a hacer la pregunta pensé que me ibas a hablar de la mecanización de la catalogación, porque ahorita con la inteligencia artificial también se pueden hacer muchas cosas, pero eso toma tiempo en la medida en que, pues para entrenar una herramienta de inteligencia artificial que, por ejemplo, identifique eso, que esta es la voz de Chespirito o que esta es la cara de Chespirito, no es fácil porque pues tenemos a Chespirito que todos conocemos, pero tenemos a todas nuestras glorias locales y enseñarle a una herramienta en cada país para que entienda quién es el actor insignia de Colombia en los años 80, ese tipo de cosas es muy complejo. Entonces, para llegar allá también nos falta. Entonces, mi recomendación es empiecen con lo que tengan, sean muy modestos, no quieran construir una autopista si no tienen la primera calle pavimentada. Diseñen una ficha ideal, si tienen el recurso, vayan en masa y si tienen el equipo, que siempre piensen cuál es la siguiente etapa, que tengan unos catalogadores especializados que sí puedan retomar digamos, toda esta tanda de 300.000 catalogaciones y puedan hacer 100 muy bien hechas y curarlas en una colección especial, ya con eso hicieron algo. Ok, muy bien. Luisa, mira, te comentaré algunas preguntas. Bueno, nos pregunta Horacio Tenorio, ¿dónde es recomendable almacenar los archivos digitales? ¿En disco duro externo, en un equipo PC o en la nube? Esta es una pregunta de almacenamiento digital. Si tú tienes alguna sugerencia está bien, pero bueno, igual le comentamos a Horacio Tenorio que tendremos más adelante, el próximo año, algunos temas de almacenamiento digital para dar respuestas muy técnicas. Entonces, sí, yo le sugeriría a Horacio que se viera este documental que se llama El fin de la memoria, está en YouTube, que ahí te hablan mucho de la vida de los objetos para que veas cómo ahorita te podemos decir algo, pero realmente de pronto en un año ya no es
ya no es suficiente. El disco duro es algo que es muy frágil, igual se puede dañar, depende de la información que tengas, de la cantidad de información. Puedes optar por una cinta LTO, pero sí, como tú dices, Perla, eso es otro tema que también nos tomaría otro webinar para charlar. Y bueno, quiero decirte también desde Nicaragua, que los saludamos. Uy, qué bueno. Sí, me da mucho gusto que estén aquí nuestros colegas de Nicaragua que estén participando. Quieren saber si existe ya algún proyecto de intercambio de los registros de los catálogos que vamos creando las diferentes organizaciones, instituciones en Latinoamérica. Lo que conocemos son todo del ámbito anglosajón. Sí, y así es. Pero creo que hubo un intento, pero es que no recuerdo ahora el nombre de la página, que tiene como intercambio bibliográfico entre como bibliotecas nacionales. Es latinoamericano, pero ahora no me acuerdo el nombre. Pero audiovisual no. O sea, audiovisual no, ni siquiera, por ejemplo, entre nosotros hemos hecho ese ejercicio aquí en Colombia, pues porque también no tenemos la norma, ¿sí? Y no tenemos todavía como digamos que no hay un subgremio de catalogadores audiovisuales en donde uno pueda decir, unamos todas las colecciones y miremos si son interoperables. Todavía no existe. Muy bien, gracias. Bueno, otra pregunta es, ¿podrían recomendar algún programa para el registro de catalogación que se pueda implementar? Conozco Winisis, pero no he logrado descargarlo. ¿Algún otro? Esto lo pregunta Jaime Mejía. Bueno, pues Winisis ya es un poco más antiguo. Bueno, lo hablamos en el webinar de Sonoros, está COA, que es algo que es una herramienta de acceso abierto que están utilizando ahora la mayoría de instituciones de patrimonio, pero pues necesitarías tener un buen ingeniero que te lo customice porque pues, no es solo descargar y ya. Hay uno que es más sencillo, que es el Atom, el Access to Memory. Ese lo puedes customizar más sencillamente y hay muchas personas en América Latina que están haciendo como seminarios que tú tienes, cursillos pequeños que tú puedes pagar en línea y te enseñan a manejar el Atom y es muy flexible. Me parece que se puede servir para colecciones pequeñas, ¿no? No para una colección de 100.000 registros. Para una colección grande sí recomendaría yo que siguieran con COA. Lo importante, y eso pues no sé si todos lo sepan, pero lo importante es que ustedes tengan una herramienta que sea de acceso abierto, código abierto, que no sea hermética solo para que la manejen ustedes, sino que sea interoperable. Gracias, Luisa. Bueno, paso a otra pregunta. ¿Qué tan recomendable es el uso del Dublin Core para la catalogación? ¿Y cómo nos ayuda el PB Core para implementar una catalogación en Dublin Core? Pregunta David Antonio Gómez. Bueno, primero, PB Core y Dublin Core son distintos. Entonces, el esquema de PB Core, de hecho, es más granular. Yo tengo mis reparos con Dublin Core precisamente por eso, porque me parece que es útil para ser muy genérico. Pero si tú quieres realmente, como por ejemplo, introducir género y forma, temas en distintos niveles, discriminar como todo el elenco del tema de las autoridades, Dublin Core no es tan flexible. Es muy genérico. Entonces son unos campos que tú tienes muy abiertos en donde puedes meter, a veces en un solo campo metes información de distinta índole. Entonces a la hora de ser interoperable se te va a perder el trabajo porque no, lo que discriminaste no se va a ver. Entonces, por eso pues no. Desde mi punto de vista y desde mi experiencia no es como lo que más recomiendo. Ese PB Core, lo que les digo, está muy chévere, pero pues toca adaptarlo como a las necesidades en español y eso no he visto el primer ejemplo aquí en América Latina que lo utilice. Pues de hecho nosotros en Señal Memoria seguimos utilizando MARC porque es el más granular y es el más interoperable. ¿Sí? Seguramente en algún momento reevaluemos eso, pero en este momento no sigue funcionando. Gracias, Luisa. Bueno, también recibimos saludos de Monterrey y la Fundación Luciérnaga nos comenta que ya estamos llegando a los 7,000 registros. Y finalmente, para concluir, quiero decirte un par de preguntas que serían, ¿cuáles son los aspectos básicos de una ficha de catalogación y cuál sería el perfil de un catalogador especializado? Pregunta Maribel Luz González y Verónica Tello. Bueno, yo aquí me voy a hacer una pequeña propaganda.
Yo hace un par de años para la Cinemateca Distrital de Bogotá hice una pequeña cartilla. Voy a pasarles el link. Y en esa cartilla, de hecho, tengo eso, como el perfil del catalogador y como los aspectos de una ficha básica para catalogar material audiovisual. Como les digo, igual es muy importante que ustedes piensen que como cuáles son sus necesidades y cuál es la naturaleza del material que ustedes tienen. Pero sí es importante también que, pues, que tengan un referente. Entonces, estoy buscándolo en Google, pero bueno, mientras me enredo buscándolo, igual yo les puedo pasar esa información. Está todo en PDF, toda la cartilla. Y ahí hay como unas instrucciones básicas. El perfil también es una gran pregunta porque el perfil es una de las cosas con las que uno más sufre. Lo digo porque con los profesionales de ciencias de la información a veces sucede que son muy cuadriculados, muy apegados al estándar y entonces pues ya la parte como de entender el valor creativo del documento cuesta mucho y a veces al contrario, de pronto un humanista, un historiador, un artista se pone a escribir unas reseñas súper poéticas que no, pues, no son como lo que necesitamos para un catálogo. Entonces, tiene que ser como un perfil mixto, pero también tiene que ser como que parta de las necesidades de la institución. Apenas encuentro el link, porque no lo encuentro, de la cartilla para que ustedes la descarguen, la pueden descargar desde cualquier lugar del mundo. Ahí están como unas mínimas orientaciones para que ustedes puedan como arrancar con este trabajo. Bueno, gracias, Luisa. Mira, llegó una última pregunta de un estudiante de 9º semestre de la licenciatura en Ciencias de la Información de la Universidad del Estado de México, que pregunta cuán importante es realizar la curaduría de material audiovisual para el acceso a la misma y qué otra alternativa podría adoptarse para lograr el efecto contrario. La segunda, perdón, la segunda es, si no son atractivos los catálogos convencionales para los usuarios más que para los investigadores, ¿qué otra alternativa podría adoptarse para lograr el efecto contrario? Y con eso, con tu respuesta, cerramos el webinar. Bueno, entonces, pues creo que las dos son más o menos lo mismo. Lo importante aquí es, o sea, el tema de la curaduría es muy importante porque es como lo que le da sentido al archivo. Es decir, ustedes no dicen somos un archivo de personas que hablan, no, ustedes dicen somos un archivo que documenta las acciones de la comunidad indígena tal, o que somos un centro de documentación de la producción audiovisual de nuestro pueblo, ¿cierto? Entonces, para contar esa historia tienen que haber unas coordenadas. Imagínense ustedes contando un cuento o imagínense ustedes haciendo el guión para una exposición, pero en virtual. ¿Sí? Piensen que es como un gran conjunto con unos subconjuntos, un gran edificio con unas pequeñas salas, en donde cada sala que el usuario visite es una forma de que ellos entiendan ustedes qué son. Por eso son importantes que ustedes tengan, pues en Señal Memoria lo que hicimos fue diseñar unas colecciones temáticas, y esas colecciones son fijas, entonces todo lo que catalogamos tiene que pertenecer a una de esas 4 colecciones sí o sí, y lo otro es que igualmente tenemos unas colecciones especiales que son como las exposiciones itinerantes. Entonces, es una exposición temporal, básicamente. Entonces, tenemos esta pequeña colección de radioteatros producidos en los años 50. Eso va en la página web. Todo lo que estamos hablando igual está mediado porque estamos en una plataforma digital, que eso también es bien complejo, ¿no? Porque no todos, o por ejemplo en Colombia, no todos los lugares en donde hay patrimonio tienen conectividad. Y a veces todo se produce aquí en el centro. Siempre hay que pensar en distintas estrategias, pero en términos de lo digital y de las plataformas en línea, pues yo creo que las colecciones digitales funcionan bastante bien y también una buena estrategia de redes, en donde ustedes puedan socializar los documentos destacados que tengan. Muy bien, Luisa, pues me sumo a todas las felicitaciones que hemos recibido. Te agradezco a nombre de la Red Iberoamericana de Preservación Digital de Archivos Sonoros y Audiovisuales, pues esta maravillosa charla que nos hace ver desde otra perspectiva el arduo trabajo de la catalogación de colecciones digitales audiovisuales, y gracias por sus palabras, por sus mensajes de felicitación, y vamos a seguir con este
programa de actualización en materia de preservación. Gracias, Luisa, de nuevo un abrazo fuerte. Mucho gusto. Para Colombia y seguimos en comunicación con todos nuestros colegas. Buen día para todos. Chao. Gracias, saludos también desde Radio Educación.